Liturgia de la Palabra en el día de hoy, en su primera lectura del libro de Isaías. La lluvia Lectura hace del libro de germinar la Isaías. tierra. Esto dice el Señor: como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelve allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Seguidamente se cantará el Salmo responsorial. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Seguidamente se dará lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto.
Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Salió el sembrador a sembrar. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábola. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábola? Él les contestó: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábola, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de la riqueza, ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno.
Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios en este domingo 15, decimoquinto del tiempo ordinario, nos habla con parábola, es decir, con un ejemplo de la vida cotidiana, para explicarnos los misterios profundos de Dios. La palabra de Dios es comparada a una semilla. Esa palabra de Dios o esa semilla cae en tierra diferente, incluso acompañada del agua de la lluvia. Y según sea la disposición de la tierra, así producirá más o menos fruto. La primera lectura nos ha hablado de cómo la palabra de Dios es como la lluvia que empapa la tierra y produce diferentes frutos. Pues así esa palabra de Dios en nuestro corazón empapa nuestro corazón y hace brotar diferentes frutos que son las virtudes. A poco que sepamos de semillas en un jardín, en un huerto, en casa o en el campo, nos damos cuenta que la semilla no crece de un día para otro. Hay que preparar bien la tierra, se deposita la semilla y no debe faltar el agua, porque si falta el agua se seca. Pero si está suficientemente regada, esa semilla germina, echa raíces y aflora para producir los frutos en su tiempo. Pero no siempre produce los mismos frutos. En la experiencia cotidiana de las flores o plantas que tenemos en casa o de las semillas que plantamos en el huerto, no siempre se produce el mismo fruto. ¿De qué depende? ¿De la semilla? No. Si la semilla es la misma. ¿De qué depende? ¿Del agua? No. Si se riega y la humedad llega a todos los lugares del surco o de las macetas, ¿a qué se debe? Que se produzca más o menos fruto. Se debe a la tierra. Según esté demullida, bien abonada, bien preparada o no. Si la tierra no está bien preparada, no esperemos frutos, que por muy buena que sea la semilla y por muy bueno que sea el riego, allí no producirán frutos. Y pone Jesús como 4 ejemplos que se producen en nuestro propio corazón, los 4. Hay cosas que las hemos oído muchas veces, pero como que no hemos dejado que entren en nuestro corazón. Esa semilla es como la que se siembra en el camino, un camino que está duro, que no está regado, en el cual se deposita la semilla, rebota, no germina y por tanto no produce fruto. El demonio viene, por decir, los pájaros, las aves, y se comen aquella semilla. Buena era la semilla, pero la tierra no estaba dispuesta a recibirla. Nos pasa en muchas cosas que hemos oído tantas veces y que no hemos dejado que entren,
no las hemos asimilado. De ahí no esperemos fruto, porque la semilla viene, pero si la tierra no está preparada, cero fruto. Hay otro tipo de tierra, también se da en nuestro corazón, pues que recibe la semilla, la germina, echa raíces, pero está lleno de piedras. Aquel campo, es decir, es una tierra poco preparada y poco mullida, y entonces brota la semilla, pero enseguida se seca, no puede echar raíces, aunque tenga agua, pero si solo hay piedras y poquita tierra, no hay semilla y por tanto no habrá fruto. Hay otro tipo, ya no de piedras, sino de espinas y abrojos, de grama, de mala hierba. La mala hierba crece sola, no hay que cuidarla, pero hay que estar atentos para eliminarla, arrancarla, antes de que crezca y asfixie a la buena semilla. Y explica Jesús después en el Evangelio: hemos recibido la palabra de Dios con alegría, con entusiasmo, con gana. Pero después los afanes de la vida, el afán de las riquezas y tantas otras preocupaciones sofocan esa semilla y no la dejan ni siquiera salir a flote, ni siquiera, lógicamente, producir frutos. Y hay una cuarta forma que el propio Jesús explica hoy en el Evangelio. Él es el sembrador, o Dios es el sembrador a través de esta semilla. Y es la tierra que está bien preparada. Todavía en esa tierra bien preparada caben niveles, porque según lo bien preparada que esté, dará el 30, el 60 o el 100 por uno. Una tierra bien preparada, en la que se le han quitado las piedras, en que se ha cardado bien, quitando la mala hierba, la grama. Una tierra que está bien regada, que está bien abonada, produce fruto. Y es la alegría del sembrador y del que va a cosechar aquella semilla, sean grandes campos o sean pequeños semilleros o macetas en el jardín. ¿Qué alegría produce cuando la semilla germina, aflora y llega a dar flores y frutos? Es una alegría, a poca experiencia que tengamos cada uno. Pues Dios quiere preparar en nuestro corazón esa tierra, tierra buena, que recibe la semilla y la recibe con alegría y la germina, echa raíces hacia adentro. Esa buena tierra, bien regada, producirá frutos y frutos abundantes. Hay muchas veces que uno se pregunta, pero si yo sigo haciendo las cosas que tengo que hacer, voy a misa, rezo, hago obras de caridad y yo no veo fruto, pues tienes que ir a ver la tierra. Examina tu corazón. No sea que hayan crecido malas hierbas, pero si yo no las he sembrado, las malas hierbas las siembra el enemigo, el demonio. Pero tú tienes que estar atento para no dejar que crezcan. O estate atento porque puede haber piedras que no dejan enraizar y crecer la semilla. Es decir, tienes que examinar tu corazón, porque en tu corazón puede haber mala hierba junto con la buena semilla. Es el misterio de la gracia de Dios, que quiere producir frutos de santidad, y la mala hierba
que son nuestros vicios, nuestras malas inclinaciones, nuestros pecados. Y hay como una lucha subterránea entre el bien y el mal. ¿Vencerá el bien? Depende de ti. Depende de cómo prepares la tierra. Depende de cómo gestionas el campo de tu vida. Porque la semilla es inmejorable, viene de Dios. Y el agua es la gracia, es el Espíritu Santo. Que son fecundos y dan alegría a los campos. Pero si la tierra no es buena, por mucho agua que le eches y por muy buena semilla que siembres, no producirá fruto. Por eso esta enseñanza nos viene bien en este tiempo de vacaciones, de verano, para pensar, Señor, ¿y yo estoy dando fruto? ¿O sigo igual o cada vez peor? Porque la semilla es buena. Yo rezo, voy a misa, comulgo, me confieso, hago obras de caridad. ¿Y cómo no hay fruto? Es difícil que no haya fruto si haces todas esas cosas. Pero puede ser que no haya fruto. Pues cuida, examina y remueve la tierra para que se disponga a recibir la palabra de Dios. Eso es la conversión, cambiar de vida, remover la tierra, quitar las malas hierbas y las piedras. Y ya verás, como hay fruto en tu vida, fruto de santidad y de vida eterna. La segunda lectura nos ha hablado de ese proceso que dura toda la vida. La creación entera está expectante, como con dolores de parto, hasta ver la redención de todo lo que ha sido sometido a esclavitud por el demonio. Cristo ha venido a librarnos de la esclavitud del pecado, del demonio y de todos los males. Y la Eucaristía es eso, celebrar la victoria de Cristo sobre el mal, porque Él ha sido el que ha florecido en la resurrección y a todos nos dice, esta semilla bien preparada produce frutos, frutos buenos y abundantes en vuestra vida y en la de todos los que cultiven su campo de esta manera. Pues bien, hermanos, celebremos la Eucaristía en este domingo, que además es 16 de julio, la Virgen del Carmen. A ella le pedimos especialmente, ella es signo, allá con el profeta Elías, es signo de una lluvia que venía después de más de 3 años de sequía. No podríamos pedirle, lo vamos a hacer, a la Virgen del Carmen que nos traiga la lluvia que necesitan nuestros campos, nuestras cosechas, nuestros embalses. Necesitamos la lluvia urgente y necesariamente. Pidámosla a Dios. Cuando le pedimos el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y para ello danos el agua que riegue nuestros campos. La fiesta de la Virgen del Carmen es una ocasión para pedir abundantemente esta lluvia. Y pedimos por todas las gentes del mar. En la costa, como sabemos, la fiesta de la Virgen del Carmen prevalece incluso sobre el domingo. Y en tantos lugares la procesión con la Virgen del Carmen es como una señal de protección de esta Madre buena. Y a ella también le pedimos por las almas de los fieles difuntos. Ella, con esta advocación de la Virgen del Carmen, está encargada de sacar las almas del purgatorio y llevarlas al trono de Dios, al cielo. Pues que la Virgen del Carmen nos traiga esa lluvia tan necesaria para nuestros campos y para nuestros corazones, y que la Virgen del Carmen nos proteja hoy, que es el día de su fiesta,
y siempre. Que así sea.